Muy buenos días. El Tribunal Constitucional les da la más cordial bienvenida y agradece su presencia en esta ceremonia conmemorativa por nuestro 22º aniversario institucional. Saludamos al señor presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Ernesto Blume Fortini, y a los magistrados Manuel Miranda Canales, vicepresidente, Carlos Ramos Núñez, Marianela Ledesma Narváez, Eloy Espinosa Saldaña Barrera y Augusto Ferrero Costa. Los invitamos a ponerse de pie para entonar las sagradas notas del himno nacional. ¡Vive el Perú! Tomen asiento, por favor. Antes de continuar con nuestro programa, queremos agradecer a la banda de músicos de la Policía Nacional del Perú, que es la banda oficial del Estado peruano, quien nos ha acompañado en esta ceremonia. Hace pocas semanas, el Tribunal Constitucional hizo pública una sentencia que reivindica los derechos fundamentales al uso del propio idioma de los pueblos originarios del Perú, ya que en las zonas donde predominan las lenguas originarias o aborígenes, estas sean instituidas como idiomas oficiales junto al castellano. Precisamente para referirse al tema, escucharemos las palabras del señor vicepresidente del Tribunal Constitucional, Manuel Miranda Canales. Muy buenos días, distinguida concurrencia. Señor presidente del Tribunal Constitucional del Perú, señores magistrados, señor doctor Víctor Ticona Postigo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, doctor Jorge Luis Irribarren Lazo, jefe del Registro Nacional de Identificación, señores congresistas de la República, señores miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, señores jueces supremos aquí presentes, señores exmagistrados del Tribunal Constitucional, señores jefes de misiones diplomáticas, señor presidente del Fuero Militar Policial, contraalmirante Julio Pacheco Gaize, señores presidentes de Cortes Superiores de Justicia, señores exministros de Estado, señores viceministros de Estado, señores embajadores del servicio diplomático, señores alcaldes distritales, señores rectores de las universidades, tanto particulares como nacionales, señores decanos de los colegios profesionales, señores fiscales superiores, veo también al señor miembro del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Chanamé Orbe, veo igualmente al ilustre jurista, el doctor Domingo García Rada, y veo a distinguidas personalidades aquí presentes, en general funcionarios y distinguida concurrencia. Comentarios a la sentencia del caso María Antonia Díaz Cáceres de Tinoco, expediente 889-2017 PA/TC. Como ciudadano, como quechuahablante, como provinciano de la provincia de Lucanas del departamento de Ayacucho, expreso mi satisfacción por la expedición de la sentencia recaída en el expediente 889-2017 PA/TC, en la que se reconoce el uso de una lengua nativa como mi idioma oficial
en el territorio en el que ésta sea mayoritaria y que al mismo tiempo se declara el estado de cosas inconstitucionales respecto del deber estatal de garantizar el uso de la lengua originaria en las zonas donde ésta predomine. Es digno de destacar que se haya publicado un extracto de la sentencia en quechua, que es el idioma de la demandante y la persona afectada que acudió a la justicia constitucional en busca de tutela. Uno de los factores que determinan una violación de derechos es el desconocimiento de los mismos. Según el artículo 48 de la Constitución, son lenguas oficiales en lugares donde predominen el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes. A pesar de dicha previsión constitucional y que el 73% de la población de la provincia de Carhuaz, departamento de Ancash, habla la lengua quechua, lo que la convierte en oficial en la zona, las autoridades municipales restringieron el permiso de comercio ambulatorio de la demandante, totalmente analfabeta y de habla solamente quechua, lo que originó la situación de indefensión que ha sido revertida por esta sentencia constitucional. Si bien el gobierno local tiene la competencia para fijar las pautas en las que se desarrolla el comercio ambulatorio, lo cierto es que éstas deben poder ser comprendidas por los habitantes de las zonas si es que hablan un idioma distinto al castellano. Vivimos en un país multicultural y plurilingüe. Según cifras proporcionadas por el Ministerio de Cultura, recogidas en la referida sentencia, en el Perú se hablan 47 lenguas. El uso del propio idioma es un medio indispensable para el ejercicio de los derechos fundamentales y para desarrollarse plenamente como persona en todas las facetas. Merece la pena destacar la tendencia de este mismo colegiado del Tribunal Constitucional de reconocer el uso del propio idioma, que se ha visto reflejado en otros pronunciamientos, como el resuelto en el expediente 7731-2013, habeas corpus TC Carmen María Villanueva Polina, en el que se anuló una condena impuesta a una persona quechua hablante y analfabeta que fue procesada sin tener el derecho a ser asistida por un intérprete. El uso del propio idioma está relacionado también con el principio de igualdad, puesto que el no poder utilizar la propia lengua en los trámites que deba realizarse ante autoridades estatales constituye un acto de discriminación. Al respecto, la Constitución peruana en su artículo 2, inciso 2, prohíbe de manera expresa la discriminación por razones de idioma. El uso del propio idioma también está relacionado con el derecho a la identidad étnica, reconocido en el artículo 2, inciso 19 de la Constitución. En este sentido, el Estado tiene la obligación de respetar, reafirmar y promover aquellas costumbres y manifestaciones culturales que forman parte de la diversidad y pluralismo cultural. El Tribunal Constitucional garantiza el uso del propio idioma, de conformidad con el artículo 48 de la Constitución, como manifestación del derecho a la identidad étnica y cultural. A continuación, leeré un pequeño párrafo
en el idioma quechua y luego expresaré su tradición. Kai Tribunal Constitucional Nisjanta, Rimanay Kupa Siminay Kuchikpi, Yanapan, Chaita artículo Tawachun Japusagniyo Constitución Allichan, Kai Nachakujina, Kikin Kai Jaini. Quiere decir, el Tribunal Constitucional garantiza el uso del propio idioma, de conformidad con el artículo 48 de la Constitución, como manifestación del derecho a la identidad étnica y cultural. Muchas gracias. Prosiguiendo con el programa, tenemos ahora las palabras de la magistrada Marianela Ledesma Narváez, quien tratará el tema El Tribunal Constitucional como defensor final de las libertades y el bien común. Señor Víctor Ticona Postigo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Señor Jorge Luis Irribarren Lazo, jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Señores congresistas de la República. Señores miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Señores jueces de la Corte Suprema. Señores magistrados del Tribunal o ex magistrados del Tribunal Constitucional. Señores jefes de las misiones diplomáticas acreditadas en el Perú, señor presidente del Fuero Militar Policial Contraalmirante Pacheco Galle, señores presidentes de las Cortes Superiores de Justicia de nuestro país, señores viceministros de Estado, señores embajadores del servicio diplomático, señores alcaldes distritales y provinciales, señores rectores de las universidades particulares, señores decanos de los colegios profesionales, señores fiscales superiores, señores abogados presentes, señora ex Contralora de la República, Luz Aurea Sáenz, señores ciudadanas y ciudadanos presentes en este acto. Habiéndoseme otorgado el privilegio de pronunciar el discurso de orden en esta fecha tan emblemática para el Tribunal Constitucional, quiero empezar haciendo referencia a una acertada metáfora que en su momento hiciera este literato Octavio Paz, haciendo referencia a las alas y las raíces, en la que da cuenta de la doble dimensión de la literatura de su país, la que se ha distinguido, decía desde sus inicios, por dos rasgos que podrían parecer contradictorios, pero que sin embargo la constituyen de un lado la tendencia a lo universal y de otro lado la atracción hacia lo propio. Tomando dicha metáfora, Miguel Yusti, en el ámbito de la filosofía, asume como un verdadero desafío encontrar una relación adecuada entre las alas y las raíces. Entre esas alas que representan nuestras aspiraciones de una justicia universal, y las raíces que representan la defensa de nuestra identidad, de nuestras comunidades culturales, de modo que ni una ni otra deban prevalecer únicamente. Por ello, asumimos que debemos aprender a volar con el peso de nuestras tradiciones, que debemos aprender a dar alas a nuestras raíces y a poner raíces a nuestras alas. Ya en el ámbito constitucional, he querido utilizar esta metáfora porque podríamos asumir que la Constitución es una norma básica que de un lado debe reconocer las raíces de una sociedad, sus múltiples y distintas culturas ancestrales y modernas, y reconocer sus distintas composiciones sociales y reconocer a los ciudadanos que tienen voz, pero también a los que no la tienen
entre otros. Pero de otro lado, la Constitución también debe reflejar las alas de dicha sociedad, aquello que recoja las aspiraciones universales de justicia, aquello que posibilite la realización de los derechos fundamentales de todos y cada uno de los miembros de la sociedad, aquello que permita incluir a los que siempre están excluidos, entre otros. Teniendo en cuenta este marco constitucional, me pregunto, ¿qué rol toca a los operadores jurídicos? ¿Qué rol toca a quienes forman parte del Estado? ¿Qué rol toca a los jueces de la Constitución? El rol que toque ciertamente cumplir los mandatos constitucionales expresos en parte que reflejan esas alas y esas raíces de nuestra sociedad. Pero en dicho cometido también debemos tener presente aquello que con magistral aplomo señaló Zagrebelsky al inicio de su obra El derecho dúctil, en el sentido de que es fundamental identificar lo que está más allá del texto, lo que no aparece expreso, esa idea del derecho que el actual Estado constitucional implica, de modo que podamos revisar las ideas generales, la mentalidad, los métodos, las expectativas, las estructuras de pensamiento y estilos jurídicos heredados del pasado, los que ya no encuentren justificación en el presente. La Constitución no es una simple hoja de papel, no es un conjunto de oraciones. La Constitución no es un puro acto político. La Constitución es justicia. La Constitución es protección efectiva a los derechos fundamentales de todos. La Constitución es equilibrio de poder. Y cuando no hay justicia y cuando no se protegen eficazmente los derechos fundamentales de todos, o cuando no hay equilibrio de poder, sencillamente no hay Constitución. En ese cambio de paradigma que en esta renovada idea del derecho y de la Constitución resulta de mayor importancia, entre otros criterios orientadores, no solo reconocer la existencia del conflicto entre las alas y las raíces de una sociedad, entre otros conflictos, sino procurar la reconciliación, el consenso, el equilibrio, así como una relación armónica entre nuestras alas y nuestras raíces, entre aquello que nos hace distintos y aquello que nos une. Una de estas ideas que requiere interpretarse a partir del texto, pero sobre todo más allá de él, es el de la República. ¿Qué implica que nuestra Constitución haya establecido que el Perú tiene una forma republicana de gobierno? Pues bien, hace 197 años el Perú dejó de ser colonia española y desde ahí asumió un modelo de gobierno republicano, modelo que ha sido recogido a lo largo de todas las constituciones que han regido nuestra vida política. ¿Pero qué significa ser un gobierno republicano? Modernamente tiene determinadas características. Así, por ejemplo, implica que el ejercicio del poder estatal recae en una o varias personas elegidas mediante voto popular por un tiempo determinado, para representar los intereses de los ciudadanos. Pero también implica afirmar la separación de los poderes, para procurar un equilibrio que asegure la estabilidad del Estado, la libertad, la justicia y la igualdad, entre otras características. Este modelo republicano se alimentó de los ideales de la Ilustración y fue la inspiración para el surgimiento de las primeras repúblicas modernas en Latinoamérica. Precisamente, las colonias españolas iniciaron en el siglo XIX una serie de guerras cuyo objetivo era desvincularse de la corona española para instaurar nuevos sistemas republicanos. Es así que nuestra arquitectura político-institucional ha venido siguiendo la idea de la división de poderes, a fin que el poder frene al poder, como magistralmente lo escribiera Montesquieu. Sin embargo, en los tiempos actuales, poca atención se ha prestado al histórico significado de lo que es república. Aunque en un contexto político y social distinto, Aristóteles tiene una importancia capital en la tradición republicana,
principalmente por la prioridad absoluta que otorga a la idea del bien común y por la necesidad de participación política activa que se requiere de los ciudadanos, Cicerón define la república como la cosa propia del pueblo. Pero para el pueblo no equivalía a cualquier reunión de personas, sino de aquellas que aceptasen las mismas leyes y que tengan intereses comunes. Aquí también entra a tallar la idea de Maquiavelo, que resulta citada por Tudela Furnet. Otorga importancia central al bien común, al sostener que las repúblicas deben ser consideradas el ordenamiento más digno de alabanza, pues una república, para hacerlo, debe provocar que los hombres sientan la necesidad de abandonar sus conveniencias personales en la deliberación de los asuntos públicos para fijarse únicamente en el bien común. Más allá del distinto contexto político y social que se tiene en la actualidad, estimamos que no se deben dejar de lado esas características de lo que también significa estar constituidos como una república, pues quizás sea en los tiempos actuales en los que sea más necesario que nunca reconocer que cuando nuestras constituciones han establecido que el Perú es una república, lo han hecho con un claro mandato de que, por ejemplo, el poder público sea ejercido en función del bien común y para que los ciudadanos, todos los ciudadanos, podamos tener una participación política activa. Obviamente que actuar en función del bien común no implica anular las libertades individuales. Ambas, las libertades individuales y el bien común, tienen cobijo en nuestra Constitución. En efecto, de un lado el artículo 1 de la Constitución establece que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Pero de otro lado, el artículo 3 y 43 de la Constitución identifican al Perú como una república, lo que, como hemos visto antes, exige, entre otras cosas, una actuación estatal en función del bien común y el fomento de una amplia actividad política de los ciudadanos. Por ello es que uno de los mensajes centrales que quiero sostener en esta mañana es decir, que tanto la protección de las libertades individuales como la protección del bien común debe coexistir armónicamente en el concepto de república. Este proceso de armonización entre libertades y bien común constituye uno de los grandes retos del Estado constitucional. Es así, si se quiere, que una de esas grandes alas que deben guiar a nuestra sociedad. Pero para que esas alas puedan volar, bien es indispensable partir del reconocimiento de nuestras raíces, de nuestra realidad peruana, de una realidad que no se reduce a lo que sucede en la capital, en un determinado grupo social o sobre quienes hablamos un determinado idioma, sino una que incluya a todos los peruanos y peruanas de la costa, de la sierra y de la selva, a los que tienen recursos para vivir, pero también a los que no tienen o tengan escasos recursos para sobrevivir, a los que hablan el idioma español, pero también para los que hablan idiomas como el quechua, el aymara, el ashaninka, entre otros. Al desarrollo del proceso antes mencionado, se suma otro más amplio que tiene que ver con lo que se ha denominado el proceso de constitucionalización del ordenamiento jurídico. No cabe duda que en dicho proceso el Tribunal Constitucional ha tenido una destacada y permanente labor desde su creación. No ha sido fácil, no es fácil ni será fácil dicha tarea, pues en tradicionales sectores del ordenamiento jurídico, aquel del derecho civil, del derecho penal, del derecho laboral, del derecho administrativo, del derecho tributario, entre otros, a los operadores jurídicos les resulta complejo asumir una fuerza vinculante de principios y derechos constitucionales en su labor de interpretación y argumentación cotidiana. No se trata de dejar de lado a las leyes y a los reglamentos que aplican todos los días. Se trata más bien de vigilar y supervisar que esas leyes o reglamentos no afecten principios y derechos constitucionales.
Se trata que esas leyes o reglamentos sean conforme a la Constitución. Precisamente teniendo en cuenta este proceso de constitucionalización del ordenamiento jurídico, permítame ahora mencionar algunas sentencias destacadas que ha expedido este tribunal en estos últimos 4 años en cuanto a la protección de los principios y los derechos constitucionales. Es el caso de las hermanas Ciesa, que ha protegido el derecho fundamental a la educación de las personas que se encuentran en extrema pobreza, y se ha sostenido que el caso de dichas hermanas es representativo de un importante sector de la población, por lo que se ha declarado un estado de cosas inconstitucional y se ha ordenado al Ministerio de Educación el diseño, propuesta y ejecución de un plan de acción que en un plazo máximo de 4 años, que vencerá el 28 de julio del año 2021, año del Bicentenario, pueda asegurar la disponibilidad, accesibilidad a la educación de niños y adolescentes y mayores de edad de extrema pobreza en el ámbito rural, empezando por los departamentos más pobres de nuestro país, Cajamarca, Amazonas, Ayacucho y Huancavelica. El caso Celada-Requelmer, el Tribunal Constitucional, resaltando el contexto de una sociedad abierta al pluralismo, protegió el derecho al debido proceso, específicamente el derecho de defensa en el ámbito de las comunidades campesinas. El caso Toledo-Manrique, el tribunal generó un precedente desarrollando las garantías del derecho al debido proceso que rige en el ámbito de las comisiones investigadoras del Congreso. El caso Huatuco, en la que el tribunal también generó un precedente en el que se ha desarrollado el derecho de acceso a los cargos públicos en condiciones de igualdad y generando exigencia de acceso a la administración en base a la meritocracia. El caso Carvajal-Burga, en el que se ha desarrollado la especial protección a la madre trabajadora cuando un empleado no permite hacer uso del descanso por maternidad. El caso de la Ley de Presupuesto Público, que ha protegido el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores públicos y ha exhortado al Poder Legislativo a regular este derecho fundamental. El caso Puluche-Cárdenas ha establecido doctrina jurisprudencial vinculante, la exigencia que todos los órganos jurisdiccionales tengan la obligación de otorgar mayor celeridad a los procesos que involucren derechos de las personas ancianas, cuanto mayor sea la edad de dichas personas. El caso de Mesquita Oliveira, que ha protegido los derechos fundamentales de los migrantes, entre ellos de especial trascendencia el derecho a la protección de la familia, declarando un estado de cosas inconstitucional en la ausencia de la reglamentación que tienda a la protección de sus derechos. El caso Transfugismo 1, en el que el tribunal declaró inconstitucional algunos artículos del reglamento del Congreso de la República por vulnerar los derechos a la libertad de conciencia, la participación política, al principio de interdicción de mandato imperativo y libertad de asociación. Y finalmente, el caso Díaz Cáceres, el tribunal desarrolló la protección constitucional a la diversidad lingüística, así como el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación de las personas que usen un idioma propio distinto al castellano ante cualquier autoridad, declarando un estado de cosas inconstitucional en cuanto a la ausencia de una efectiva vigencia del derecho a que el Estado comunique oficialmente también en lenguas originarias. Resulta insólito que, estando por cumplir 200 años de vida republicana, y pese al mandato expreso del artículo 48 de la Constitución, aún no se cumple ni reconoce en el Perú que en las zonas de nuestro país donde predominan el quechua y el aymara, estas deben ser identificadas como lenguas oficiales, y ahí el de enorme trabajo por realizar. Todos estos pronunciamientos, entre otros, de igual o mayor relevancia, evidencian un esforzado trabajo de quienes integramos el Tribunal Constitucional, no solo para hacer cumplir aquellos mandatos constitucionales expresos, sino también para interpretar tales mandatos conforme a aquellas ideas que están más allá de los textos, como son la búsqueda de la justicia y la plena realización de la Constitución. En esa línea de trabajo, el Tribunal Constitucional resalta trascendental la creación de la Comisión de Seguimiento y Cumplimiento de Sentencias,
No basta que un justiciable obtenga una sentencia favorable del tribunal. Es indispensable que esta sentencia se cumpla eficazmente en los propios términos en los que se ha establecido. Para ir terminando, y en base a la experiencia de estos años en el tribunal, quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones sobre una mirada de cambio y de transformación en el trabajo de la jurisdicción constitucional y en especial en el trabajo del Tribunal Constitucional, proponiendo algunas reformas. La primera, como he afirmado, un Estado republicano se sostiene en el ejercicio de la igualdad ante la ley, entre otras características. Somos un país compuesto por grupos sociales marcados por la diversidad multiétnica, que requeriría que nuestra Constitución reconozca una mayor cobertura constitucional para el reconocimiento de los especiales derechos de las comunidades indígenas y de las diversas etnias selváticas. Me pregunto, ¿cuáles son las razones para que nuestra Constitución no sea una norma básica de todas las sangres? Podría pensarse que una reforma constitucional que atienda a estos grupos ancestrales excluidos. Si bien la Constitución política hace referencia a ellos en cuanto al uso de sus lenguas aborígenes, la función jurisdiccional de las comunidades y el derecho de todo peruano a preservar su identidad cultural, nos preguntamos si este marco constitucional que tenemos a la fecha es suficiente para reconocer los derechos de un importantísimo número de habitantes de nuestro país. La Constitución es una norma básica desde la cual se deberían incorporar reformas que tiendan a una mayor protección de estos grupos de poblaciones vulnerables. Otra propuesta vinculada a la anterior tiene que ver con la posibilidad de ampliar el número de magistrados que integran el Tribunal Constitucional. En los casos que involucren derechos de los miembros de las comunidades indígenas y nativas, se podría incorporar al Pleno del Tribunal Constitucional 2 conjueces que provengan o que representen las voces de dichas comunidades. Esto permitiría una mayor inclusión y un mejor reconocimiento de las culturas que conviven con las predominantes. Reconocemos que nuestra experiencia como jueces constitucionales tenemos una experiencia meramente citadina. Somos jueces de la urbe, con una mirada y una cosmovisión tan ajena y tan diversa al hombre del Ande y de la selva. Por ello se requiere alcanzar ese equilibrio en la composición del tribunal en casos especiales donde las decisiones del tribunal tengan una directa incidencia en su vida cotidiana. Ellos tienen que estar presentes en la composición del tribunal. Me pregunto, ¿por qué no aspirar a un tribunal pluricultural? Si bien nuestra Constitución prevé la designación de jueces de manera cerrada a través del Consejo Nacional y abierta por elección popular, en el caso de los jueces de paz, esta misma fórmula también podría extenderse en el caso de la elección de los jueces que formarían parte del Pleno del Tribunal Constitucional. No es suficiente visibilizar la existencia de estas comunidades andinas y selváticas, sino hay que darle voz a las comunidades en las decisiones de sus conflictos vinculados con su entorno. Otra propuesta que planteo a la luz de la experiencia es la búsqueda de optimizar la transparencia, que también debe estar asociada a la labor del Tribunal Constitucional. Y voy a focalizar esto en el proceso de inconstitucionalidad. El control de las normas con rango de ley se realiza siguiendo la formalidad en una audiencia pública, en sesiones del Pleno bajo estricta reserva y confidencialidad. Planteamos la posibilidad de dar publicidad a los debates, deliberación a los procesos de inconstitucionalidad y en determinados casos en los que estén involucrados temas de intereses general. En lo personal considero que se debe romper este viejo sistema de reserva, de privacidad, secretismo en la construcción de las decisiones judiciales, sobre todo si van a tener una incidencia directa en los intereses generales del país y de tal manera que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de conocer in situ, no el fallo, no la publicación final, sino de manera previa y determinada, conocer cuál es la posición de cada uno de los jueces en el Pleno del Tribunal, conocer de manera directa, clara, a través
de debates públicos. Dicha reforma, que incluso podría ser reglamentaria, se justificaría en la importancia que en los sistemas democráticos debe tener la transparencia en los actos públicos, la rendición de cuentas y sobre todo el acercamiento del supremo intérprete de la Constitución a los ciudadanos. Esta reforma podría lograr que los ciudadanos se involucren más en los asuntos públicos de relevancia, en el conocimiento directo de la forma de proteger sus derechos y en la posibilidad, sobre todo, de fiscalizar y criticar las decisiones del máximo órgano de intérprete de la Constitución. Una reforma como la que propongo evidenciaría una absoluta transparencia del accionar de los magistrados que integramos el Tribunal Constitucional, sobre todo en los casos de gran repercusión e interés nacional, a fin de descartar de este modo las alegaciones públicas de conductas ajenas a la función judicial que en cierta manera afectan, debilitan la credibilidad y la confianza en nuestro quehacer jurisdiccional. Por último, otra reforma que podríamos incursionar sería en la modificación del artículo 200, inciso 2 de la Constitución, estableciendo que corresponde al Tribunal Constitucional conocer las resoluciones de habeas corpus, amparo, habeas data y acción de cumplimiento que provengan del Poder Judicial, previa verificación de admisibilidad sobre la relevancia constitucional del control de tales resoluciones. Con ello eliminaríamos la expresión denegatorias que aparece textualmente hoy en la cita que he referido de la Constitución y potencialmente podríamos conocer cualquier tipo de resolución que provenga de segunda instancia, sea estimatoria o denegatoria, con lo cual en la práctica eliminaríamos el denominado amparo contra amparo, y de otro lado, con la mencionada verificación de admisibilidad en sede del Tribunal Constitucional, este podría identificar casos que realmente sean urgentes, relevantes y que justifiquen un pronunciamiento del Supremo Intérprete de la Constitución, con lo cual este se convertiría en un tribunal de precedentes y ya no en un tribunal de casos. Asimismo, sería importante verificar la posibilidad de la reforma legal, que contemple un procedimiento sumarísimo para el amparo electoral y para el control de resoluciones judiciales vía habeas corpus o amparo, los mismos que podrían empezar en la Corte Suprema y en una segunda instancia terminados en el Tribunal Constitucional. Estas reformas coadyuvarían a una mayor eficacia del control que realiza la jurisdicción constitucional y evitarían el permanente martirio en la atención de sus casos a la que se ven expuestos los justiciables. Por último, solo me queda exhortar a aquellos que formamos parte del Estado, pero sobre todo a los hombres y mujeres de nuestro país, de tantas culturas, a involucrarnos más en conocer y defender tanto los contenidos de nuestra Constitución como los contenidos que hay detrás de ellos y por encima de ellos. Pues al final dicha Constitución termina constituyéndose en aquella carta de navegación que nos permite navegar, no solo cuando el mar se encuentre en calma, sino sobre todo cuando el mar se encuentre agitado, tormentoso o revuelto. Muchas gracias. A continuación, palabras del señor presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Ernesto Blume Fortini. Colegas magistrados, señor doctor Víctor Ticona Postigo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, señores congresistas de la República, señores miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, señores jueces supremos, señores ex magistrados del Tribunal Constitucional, señores jefes de misiones diplomáticas acreditadas en el Perú, señor presidente del Fuero Militar Policial
contraalmirante Julio Pacheco, señores presidentes de Cortes Superiores de Justicia, señores viceministros de Estado, señores embajadores del servicio diplomático, señores alcaldes distritales, señores rectores de universidades particulares, señores decanos de colegios profesionales, señores fiscales superiores, señores colaboradores del Tribunal Constitucional, distinguida concurrencia. Esta ceremonia tiene por objeto conmemorar el 22º aniversario de nuestro Tribunal Constitucional, que, como bien sabemos, es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad, que goza de autonomía e independencia respecto de los demás órganos constitucionales, sometido solo a la Constitución y a su ley orgánica, al cual le corresponde garantizar la primacía normativa de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, como lo establece el artículo 201 de la Carta Fundamental de la República, concordante con el artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y el artículo 2 del título preliminar del Código Procesal Constitucional. Y con este motivo he decidido, en mi calidad de presidente del Tribunal Constitucional, hacer algunas referencias de carácter histórico que considero importantes, así como efectuar algunas reflexiones que tienen que ver con la coyuntura actual por la que atraviesa nuestro país y el papel que le corresponde a nuestro Tribunal Constitucional frente a ella. En cuanto a las referencias de carácter histórico, conviene recordar que si bien la idea de introducir en nuestro país un Tribunal Constitucional especializado en materia constitucional tuvo específicas menciones doctrinarias en el pensamiento de autores como Raúl Ferrero Rebagliati, padre del distinguido magistrado Augusto Ferrero Costa, y José León Barandarán durante la década de los 60, y sobre todo del maestro Domingo García Belaúnde, aquí presente, durante los años 70, su introducción en el plano constitucional fue obra y esfuerzo del destacado político y jurista peruano don Javier Valle Riestra. Durante el curso de la Asamblea Constituyente que operó entre 1978 y 1979, cuyos trabajos concluyeron con la elaboración de la paradigmática Constitución de 1979, predecesora de la Carta vigente, que nos traería como novedad el hoy fenecido Tribunal de Garantías Constitucionales, predecesor de nuestro Tribunal Constitucional, integrado por un total de 9 miembros y al que se otorgó el rol de garante de la Constitución. Al respecto, es importante apuntar que, como consta de los debates constituyentes de la época, una de las principales razones que condujeron a la creación de dicho órgano especializado fue la de cubrir un vacío frente a la desconfianza suscitada en nuestro país por parte de la Administración de Justicia Ordinaria, que hasta entonces ejercía el rol de garante de la Constitución. Lo dicho no pretende ser una crítica, sino una simple constatación histórica, reflejada en lo que expresamente y de manera categórica sostuvieron quienes crearon la Constitución de 1979 y con ella al entonces Tribunal de Garantías Constitucionales. Empero, hay que reconocer que, pese a la buena intención de los constituyentes de la época,
la experiencia del Tribunal de Garantías Constitucionales, que estuvo en funciones entre 1984 y 1992, permitió constatar una serie de dificultades en su producción, debido a la confrontación y al difícil mecanismo para conformar resoluciones que se reflejaron en numerosos votos singulares, entre los cuales destacaron los votos del ex magistrado y recordado jurista don Manuel Aguirre Roca. Tras la ruptura del orden constitucional, producida en 1992, y la subsiguiente convocatoria al denominado Congreso Constituyente Democrático encargado de elaborar una nueva Constitución, después de una serie de vicisitudes, se arribó a la conclusión que era necesario crear un órgano autónomo, esta vez denominado Tribunal Constitucional, tal y cual quedó finalmente ratificado en el texto de la Constitución de 1993. La novedad vendría ahora con la expansión de sus atribuciones y competencias, que esta vez descartarían el modelo estrictamente casatorio que tantas diferencias generó en el fenecido Tribunal de Garantías Constitucionales para convertirse respecto de los procesos de la libertad en un tribunal de instancia. Sus competencias desde entonces son las de conocer en instancia última y definitiva ya no solo de los procesos de habeas corpus y amparo, sino también de los procesos de habeas data y de cumplimiento que se crearon en la Constitución vigente cuando los justiciables demandantes no han obtenido amparo a sus pretensiones en el Poder Judicial y en única y exclusiva instancia en el proceso de inconstitucionalidad y en el proceso competencial, este último también creado por la Carta de 1993. Así, nuestro Tribunal Constitucional entró en funciones a mediados del año 1996 y desde entonces puede decirse que ha tenido una vida bastante fructífera, aunque no por ello exenta de momentos difíciles o verdaderamente complicados. Nació con gran acogida y expectativa. Dejó de y que se traducía no solo en el conocimiento de todos los procesos constitucionales que por entonces y de manera masiva empezaban a llegar, sino en asumir el pasivo de todos aquellos casos que en su día no habían podido ser resueltos por el fenecido Tribunal de Garantías Constitucionales debido a su desactivación. Pocos conocen esta historia, pero en honor a la verdad, nuestro actual tribunal no empezó sus funciones con cifras bastante azules, sino con una carga pasiva proveniente de su predecesor. En el año 1997 se produjeron los lamentables sucesos políticos que derivaron en la destitución de 3 de sus magistrados y que privaron al Tribunal Constitucional de poder asumir la totalidad de sus funciones, la totalidad de sus competencias por casi 4 años, lo cual felizmente acabaría hacia fines del año 2000, en que por decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ordenó su restitución inmediata. Desde dicho momento, el Tribunal Constitucional recobró sus funciones, iniciándose una nueva etapa en la que nuestro órgano de control empezó a fortalecer y profundizar sus líneas jurisprudenciales, las que a partir del año 2002 derivarían en una decisiva y sostenida posición garantista,
que, con matices, avances y algunos retrocesos, según la conformación de cada pleno, se prolongarían por una significativa cantidad de años. En junio de 2014 se inicia el periodo de quienes actualmente tenemos el honor de ser magistrados del Tribunal Constitucional del Perú. Sobre nuestro actual colegiado debo destacar su autonomía y su independencia, así como su probidad e idoneidad de todos sus miembros, a los que me honro en representar, y que respecto a mi actual gestión debo destacar que lleva prácticamente 6 meses que estoy empeñado en fortalecer y profundizar las líneas garantistas que por años caracterizaron al Tribunal Constitucional. Concluida esta referencia histórica, debo hacer algunas reflexiones respecto a la coyuntura presente y al rol que nos corresponde como Tribunal Constitucional frente a ella. Los ciudadanos claman, exigen, sueñan un Perú unido con una patria reconciliada. La aspiración de todo peruano es lograr una república unida alrededor de la Constitución y la vigencia de las leyes. Esa aspiración de unidad tenemos que garantizarla tomando como base la Constitución y los derechos fundamentales. Cumplir con nuestro deber como Tribunal Constitucional contribuye al deseo de unidad, paz, respeto mutuo, armonía a la que aspiran los ciudadanos de todo el país. Tenemos que estar unidos a los ciudadanos del país, cumplir esa aspiración en el marco de nuestras competencias. Es imperativo que nuestra patria tenga un Estado constitucional pleno y totalmente implementado. Garantía que el país avanza, la sociedad vive en armonía y somos capaces de contribuir al progreso y el bienestar de los ciudadanos. Fortalecer el Estado constitucional nos acerca al establecimiento de mejores condiciones de convivencia entre todos los peruanos, especialmente en las instituciones que emanan de la Constitución. El Tribunal Constitucional busca garantizar la constitucionalidad de las leyes, es decir, que toda la legislación que se aprueba sea armoniosa y compatible con la Constitución vigente. No se deben aprobar leyes que van contra la letra y el espíritu de la Constitución, porque eso debilita, desestabiliza y genera conflictos que atentan contra el objetivo del desarrollo nacional y el bienestar de la gente. El Tribunal Constitucional, asimismo, tiene el deber de defender los derechos humanos, derechos que no tienen rostro, también denominados derechos fundamentales o derechos de la persona, o en un lenguaje coloquial, derechos de la gente. Esos derechos, consagrados en la Constitución, no pueden ni deben ser dejados de lado, olvidados o subvalorados en el afán de hacer política, pues toda decisión que se aparta de la Constitución genera obstáculos para el desarrollo del país. Les pido a todos que no se judicialice la política en el Perú, ni se politice la justicia. Los temas políticos del país deben resolverse en el ámbito político y no en el judicial. De otro lado, la justicia debe apartarse de todo interés político partidario. Cuando la política se judicializa, se intenta resolver temas políticos en una esfera que no corresponde y se busca sentencias judiciales con un sentido político. Cuando la justicia se convierte en espacio de la política, todo el sistema judicial se resiente, pues la justicia debe ser independiente y enmarcarse dentro de la Constitución y las leyes. Cuando se judicializa la política y se politiza la justicia, pierde el Perú
y pierde el ciudadano. Pierden las futuras generaciones porque un país con poderes que se interfieren es un país que debilita la gobernanza de sus instituciones y crea dificultades en la gobernabilidad en tanto se generan conflictos innecesarios. El Tribunal Constitucional tiene el deber, al velar por la constitucionalidad de las leyes y la vigencia de los derechos fundamentales, de vigilar que no exista ningún tipo de amenaza a las libertades de los ciudadanos. El ciudadano tiene junto al derecho fundamental a la vida, el derecho a la libertad. La Constitución del Perú consagra un conjunto de libertades humanas que son intrínsecas a la persona humana y a los ciudadanos. Recordemos que la estrofa del himno nacional que entonamos desde niños dice: somos libres, seámoslo siempre. Cualquier forma sutil o abierta que quebranta las libertades de las personas y de los ciudadanos debe ser evitada porque genera conflictos innecesarios, pues somos un país democrático y libre. Como presidente del Tribunal Constitucional del Perú, he asumido la responsabilidad de fundamentar, razonar, explicar y hacer pedagogía en el tema constitucional, porque considero que el juez constitucional en la hora presente tiene que argumentar, explicar, fundamentar ante los ciudadanos sus sentencias. Esta tarea es parte del compromiso que tiene el sentido de fortalecer el sistema democrático. Como bien señalara José Faustino Sarmiento, si en democracia el pueblo es el soberano, entonces debemos educar al soberano. Es decir, el juez constitucional tiene la responsabilidad que las sentencias sean cumplidas, pero también que las sentencias sean comprendidas a cabalidad, porque de lo que se trata es de fortalecer al Perú como nación. Todos tenemos el deber de crear ciudadanos conscientes de sus deberes y de sus derechos. Al acercarse el Perú al bicentenario de su independencia, todos tenemos el deber de unirnos en el respeto a la Constitución y a la ley, así como a las decisiones de los órganos del Estado y reafirmar la libertad, la democracia y el fortalecimiento institucional y social del país. Todos queremos un país más avanzado, moderno, civilizado. Por ello, entonces nuestro deber consiste en apartar y aportar diariamente lo que esté a nuestro alcance, apartando lo negativo para construir un Estado constitucional de tal manera que edifiquemos en todo momento la construcción de instituciones consistentes, fuertes, capaces de soportar todas las contingencias y embates. No se debe atacar ni conjugar ni entablar una serie de medidas que debilitan las constituciones. Los derechos fundamentales deben ser un factor de unidad. Los derechos fundamentales nos dan carácter como país. El respeto a la libertad, a la vida, el respeto al otro son fundamentales en la construcción de un país con futuro. Si queremos construir un país con columnas vertebrales consistentes, sólidas, entonces abracemos todos una causa. Respetemos la Constitución y los derechos de las personas. Si logramos eso, habremos dado pasos firmes en la construcción de un país más ordenado, más consciente de su papel en la historia y avanzaremos a ser un país más civilizado. El fin final de la vida humana es la felicidad de las personas. Por ello, desde la presidencia del Tribunal Constitucional, llamo a que siempre tengamos presente la libertad y la felicidad de las personas. La Constitución tiene ese sentido final, elevar día a día la calidad de vida de las personas, protegiendo los derechos fundamentales. Cada institución debe cumplir sus deberes.
Cada magistrado, vocal, juez, fiscal, operador de la justicia tiene el deber de cumplir con sus funciones. Esa es la recomendación básica de los grandes pensadores fundadores de nuestra civilización. Cumplamos nuestro deber a cabalidad. Eso implica unirnos en la responsabilidad de construir instituciones consistentes que cuenten con una fuerte gobernanza, instituciones capaces de contribuir asimismo a la gobernabilidad del país. Se han presentado nuevos casos que son un desafío para los integrantes del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional asume estos nuevos retos. Sabemos que se requiere una justicia constitucional que actúe con la mayor rapidez y diligencia. Es nuestro deber asumir nuestras responsabilidades. Muchas gracias. Muchas gracias. El Tribunal Constitucional agradece su presencia y los invita al saludo correspondiente ingresado por el lado derecho del estrado. Pero antes le pedimos a los magistrados ponerse de pie para poder tomar una foto oficial.